saludo para todos ustedes, para los estudiantes del 12º grado, también para sus profesores de matemática que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Una vez que ya revisaron a través de su estudio, a través de la resolución de ejercicios y problemas, el trabajo con conjunto, dominio numérico, también con el tecnicismo algebraico necesario, queremos trabajar, como vieron en la presentación, el concepto de función y por supuesto ver algunos ejemplos. No de manera detallada como se ha hecho a lo largo de todo el ciclo de estudio que ustedes tuvieron para llegar al 12º grado, sino a través de resúmenes y algunas aclaraciones, conceptos, relaciones, procedimientos, etcétera, que vamos a trabajar con ustedes. Yo creo que se impone, como siempre, una pregunta muy importante. ¿A qué llamamos función? Quiere decir que tenemos que ir al concepto de función, el cual quiero analizar con ustedes a partir de esta presentación que les vamos a mostrar. Función. Aparece la palabra función y nos preguntamos nuevamente, ¿qué es función? Lógicamente, ¿qué es lo primero que debemos estudiar? Lo primero es el concepto de función que debe analizarse a través de estas dos definiciones. Aquí no aparecen completas. Dice que debe verse el concepto de función a partir de una correspondencia entre conjuntos. Recuerden, una correspondencia de un conjunto A en un conjunto B, de manera que a cada elemento del conjunto A corresponda uno y solo un elemento en el conjunto B. Eso es muy importante que discutan el concepto de función a través de esta definición de correspondencia. También podemos ver ese concepto si lo definimos como un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados donde no se puede repetir la primera componente, es decir, la abscisa, porque a cada X debe corresponderle una y solo una Y. Ese es el concepto de función que debemos revisar tanto en contextos matemáticos como en contextos no matemáticos para comprenderlos bien. Pero ¿qué funciones vamos a estudiar durante toda esta preparación para el ingreso a la educación superior? ¿Qué funciones? Bueno, aquí las tenemos. La función lineal, las modulares, cuadráticas, potenciales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y de manera general, creo que estas que están aquí agrupan las funciones que ustedes han estudiado a lo largo de todo el ciclo de estudio de la enseñanza general, que han abordado este concepto de función. ¿Y qué vamos a estudiar de estas funciones? Vamos a estudiar, bueno, estudiaremos el concepto de función. Eso es lo primero. Los conceptos asociados al concepto de función. Dígase función inyectiva, función par, función impar, función compuesta, es decir, asociado al concepto de función, existe un grupo de conceptos muy importantes que se deben revisar. Las formas de representación de una función. Una función puede representarse a partir de una ecuación, de un gráfico, de una tabla, de una lista de objetos a los cuales corresponde uno y solo uno. Es decir, hay muchas formas de representación de una función. Gráficas y analíticas son las más que hemos utilizado. Las propiedades que tienen las funciones, no me refiero solo a las propiedades particulares de una función, sino a propiedades globales que tienen algún grupo de funciones. También sus gráficos. Los gráficos nos incorporan muchas veces a elementos tan importantes y es por eso que quiero darles un breve tiempo para que ustedes puedan reflexionar alrededor de este resumen que les hemos propuesto. Estamos convencidos que muchas veces han estudiado el concepto de función. Yo lo reitero, una función es una correspondencia de un conjunto A en un conjunto B
De manera que a cada elemento del conjunto A corresponde 1 y solo 1 en el conjunto B. También podemos decir que una función es un conjunto de pares ordenados donde a cada X le corresponde una Y única, siempre que la función esté definida como variable independiente X y variable dependiente Y. De esa manera. De una manera más sencilla, un conjunto de pares ordenados donde no se puede repetir la primera componente, es decir, la abscisa, porque de lo contrario tendríamos una abscisa o un elemento que le corresponde más de una imagen. Esa es la idea. Ahora quiero proponerle un ejercicio muy sencillo que tiene que ver con las funciones lineales. De manera que los invito a ver esta presentación donde vamos a tratar esta situación. Vamos a ver. Se trata de un ejercicio, vamos a verlo de esa manera, aun cuando vamos a realizar algunas actividades. Bueno, aquí aparece, dice, sea la función definida por la siguiente ecuación o por la ecuación. Claro, ya habíamos hablado que una ecuación o una función, reitero, vamos a decirlo de esa manera, se puede expresar a través de una ecuación. Pero la ecuación no es la función es el conjunto de pares ordenados que satisface a esa ecuación. Se trata de una ecuación de la forma y igual mx más n, que representa a una función lineal. Es muy importante en el trabajo con funciones saber hallar valores funcionales, es decir, saber hallar la imagen de determinados argumentos, de determinados valores del dominio. Aquí sabemos que su gráfico es una recta, eso lo saben desde que comenzaron a trabajar este tipo de funciones. Por tanto, vamos a hallar algunos valores. Vamos a hallar f en 2, la imagen de 2 a partir de la función f. Por tanto, debemos evaluar en la ecuación y obtenemos el resultado. Vamos a hacerlo rápidamente. En lugar de x, colocamos el número 2, 3 por 2, 6, menos 6, igual 0. Es decir, inmediatamente encontramos un par ordenado de esa función, el 2 punto y coma 0. Vamos a hacerlo con otro. F en 0, es decir, la imagen de 0 a partir de la función f, evaluamos y encontramos 3 por 0, 0, menos 6 igual menos 6. Es decir, la imagen de 2 es 0 y la imagen de 0 es menos 6. De esta manera tenemos dos puntos que pertenecen a esa función de los infinitos que tiene, es decir, un conjunto infinito de pares ordenados. Hemos buscado dos. Vamos a situarlo en un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, también le llamamos así. De esta manera, estos son los dos puntos que hemos calculado y vamos a trazar su gráfico. El gráfico de una función lineal es una recta, donde tiene una importancia el valor de la pendiente m, en este caso 3, porque decide si la función es creciente o es decreciente. Es decir, no les he propuesto las actividades que yo quiero que ustedes realicen. Yo creo que es importante que por lo menos tomen en sus cuadernos el enunciado del ejercicio, es decir, la ecuación de esa función, porque ahora quiero proponerles las actividades que ustedes van a realizar. Lógico, vamos a darle un breve tiempo para que vean los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Bien, ustedes tienen la ecuación de esa función lineal, ya vimos dos pares, una idea de su representación gráfica y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponerle algunas actividades para que ustedes puedan trabajar en el estudio independiente. Hay algo que es lógico, si estoy trabajando con las funciones lineales, me estoy preparando para un examen de ingreso, lo lógico es que se realice un resumen de las propiedades de las funciones. Eso no lo vamos a hacer aquí, el tiempo no lo permite, tampoco el espacio. Entonces es importante que se realice. Una actividad algebraica comprueba que f en k más 1 menos f en k igual 3. Es decir, un poco que aprender a evaluar funciones o las ecuaciones de una función, dicho de una manera más fácil,
en valores que no son numéricos. En este caso quiero evaluar la función en K más 1 y en K para comprobar que es igual a 3. También un segundo inciso, un tercer inciso que diga cuál es la imagen de la función. Bueno, sabemos que la imagen de la función son todos los números reales, pero aquí queremos ver qué pasa con la imagen de la función cuando su dominio se restringe a menos 1 hasta 4, es decir, un intervalo que va desde menos 1 hasta 4, incluyendo el menos 1. Les voy a dar un breve tiempo para que tomen estos tres incisos y después continuamos. Pienso que no es muy complicado saber las cosas que tenemos que hacer. Es algo muy sencillo, hacer un resumen de las propiedades de la función, pues resolver una situación algebraica y también un poco que hallar la imagen de la función a partir de un dominio restringido. Esa es la idea de ese tipo de ejercicio que comúnmente se realiza en la escuela. Otra de las funciones que quisiéramos abordar hoy, trabajar un poco, por lo menos dejarles un ejercicio, son las funciones modulares. Si voy a trabajar funciones modulares que se pueden definir a partir de funciones lineales por parte, es decir, para los valores mayores que 0 y para los menores que 0, eso es muy importante que se haga, tenemos que revisar el concepto de módulo, de valor absoluto. De lo contrario, no puedo trabajar las funciones modulares. Recuerden que el valor absoluto de un número desde el punto de vista geométrico es la distancia en la recta que separa ese número del 0. El módulo de 5 es 5 porque hay 5 unidades entre el 0 y el 5. El módulo de menos 3 es 3 porque hay 3 unidades del menos 3 al 0. Y el módulo de 0 es 0 porque la distancia es 0. Es decir, el valor absoluto de un número o es positivo o es 0 en el caso de 0. Nunca tomará valor negativo. De ahí que el gráfico de una función normal estaría por encima del eje de las X. Lógico, yo les voy a proponer uno que no necesariamente tienen que realizar ahora, sino cuando estén preparados para hacerlo y revisen bien estos conceptos sobre los cuales hemos estado hablando. Vamos a proponerle un ejercicio, reitero, sobre función modular. Allí aparece el gráfico de la función g, cuya ecuación tiene la forma esta, corta el eje de las abscisas en el punto B y también en el punto de 5,0. Vamos a ver ese gráfico. Ahí lo tienen. Se corresponde con la descripción que hemos hecho. Eso es muy importante y aquí tengo que darle un tiempo para que lo puedan tomar. ¿Y qué queremos que realicen? Bueno, van a hallar el valor de D, porque de lo contrario no tienen la ecuación de la función de manera completa, porque ahí falta hallar el valor del parámetro D, pero con ciertos elementos que se dan, por ejemplo el par 5,0, que ese sí lo conocen porque lo dice, pueden hallar el valor de D. Mucho cuidado, puede que obtengan más de un valor de D y entonces hay que decidir cuál es el valor de D que corresponde de acuerdo a la posición que tiene el vértice. Eso es muy importante. Y también vamos a explicar por qué G no es inyectiva. Creo que decir si es inyectivo o no es tan importante como saber cuándo una función es inyectiva. Y aquí tienen la posibilidad de decir por qué no lo es e inmediatamente preguntarnos, y bueno, ¿y cuándo una función es inyectiva? ¿Cuál es la imagen de esa función en el intervalo que va de 2 hasta 6? 2 cerrado, 6 abierto, quiere decir que el 2 pertenece al intervalo, 6 no pertenece. Creo que son 4 buenos ejercicios, actividades que pueden realizar para el estudio independiente y con el resumen que hacen de las funciones modulares, pues bueno, tienen un buen repaso también por parte de ustedes para la preparación de las funciones para el examen de ingreso a la educación superior. Un breve tiempo para que puedan tomar las actividades en sus cuadernos.
Este es un gráfico donde la función se ha trasladado en la dirección de los ejes de coordenadas. Esto es un trabajo en la matemática muy importante en las funciones. Realizar ese tipo de traslaciones donde los parámetros D y E juegan un papel importante. Lógicamente, no es necesario que inmediatamente realicen este ejercicio. Durante el desarrollo de estas actividades vamos a explicar cómo es que influyen estos parámetros en el gráfico de una función, porque esta que hemos dado está trasladada hacia la derecha y hacia abajo. Ustedes lo pueden observar. De todas maneras, vamos a recordar otra de las funciones que ustedes han trabajado, es decir, la función cuadrática. Los invito a ver una presentación en la cual podemos ver algunas propiedades importantes de este tipo de función. Ahí tienen el título, función cuadrática. Función cuadrática que por supuesto también lo vamos a hacer a través de un resumen. Es decir, aquí tenemos dos formas de representación de una función cuadrática a través de sus ecuaciones. Es decir, vamos a decirlo de otra manera. Aquí tenemos la función cuadrática dada a través de sus ecuaciones generales, pero de dos maneras. En una intervienen los parámetros A, B y C, en la otra los parámetros A, D y E. Todos sabemos que la función cuadrática, si nos preguntáramos cuál es el gráfico de una función cuadrática, la respuesta es muy fácil, es una parábola. Una parábola que bien abre hacia abajo o abre hacia arriba. Eso es muy importante. Pero ¿quién decide esto? Esto lo decide el valor de A. Miren, está presente tanto en una forma de representación de la ecuación como en otra. Si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si A es menor que 0, abre hacia abajo. Es decir, toman esta posición que está allí. Observen ustedes, no hemos representado el sistema de coordenadas, solo el eje de la parábola para que tengan la idea a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de abre hacia arriba y abre hacia abajo. Es decir, que el parámetro A nos da una valiosa información acerca de qué forma va a tener el gráfico de una parábola. Yo les voy a dejar esta imagen un tiempo breve para que ustedes la observen. De todas maneras, seguro que ustedes la van a hacer en la pizarra o en alguna parte, este tipo de representación de las propiedades que empezamos a ver en la función cuadrática. Un breve tiempo, como les dije, para que observen esta presentación. Como ven, bueno, no solamente es necesario saber que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Para la representación gráfica de una función cuadrática es muy importante el vértice de la parábola. Eso vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a quedarnos con las ecuaciones. Nos preguntamos entonces cómo es el vértice de una parábola. Bueno, eso vamos a verlo muy fácilmente. El vértice de una parábola tiene una X y tiene una Y. La abscisa y la ordenada del vértice. ¿Y cómo la hallamos en esta forma de representación? Para eso tenemos una pequeña igualdad, una fórmula muy sencilla, que es el opuesto del valor de B sobre 2 veces o el duplo del valor de A. ¿Y cómo hallamos Y? Eso casi no debo ni decirlo. El valor de Y, una vez que tenga X, se halla sustituyendo en la ecuación y ya tengo el vértice. ¿Y cómo se trabaja el vértice? ¿Cómo se busca el vértice en una representación de este tipo? Bueno, es el opuesto de D, punto y coma, E. Muy fácil, es decir, vemos la ecuación, si ya la tenemos en esa forma, e inmediatamente obtenemos el vértice. Aquí también vamos a darle un breve tiempo para que puedan reflexionar acerca de este resumen que estamos haciendo sobre el vértice de una parábola, que es la gráfica de una función cuadrática.
Ahora quiero proponerle dos cosas. Una, referirme a las influencias que tiene el parámetro A, B o C o D, vamos a ver cuáles aparecen, en el gráfico de una función. Y posteriormente le vamos a orientar un ejercicio que tiene que ver con este tipo de trabajo, es decir, con la aplicación de estas influencias. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, influencia de los parámetros A, D y E en el gráfico de una función normal, de la forma y igual f en x. Observen ustedes, esto lo vamos a ver muy rápidamente, en otros momentos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. El parámetro A refleja el gráfico sobre el eje de las x, en dependencia si A tiene un valor mayor que 0 o menor que 0. Dilata o contrae, es decir, las imágenes toman valores más grandes o valores más pequeños, en dependencia del valor de A. Eso deben discutirlo. ¿Y qué hace D? Bueno, D produce traslaciones. Aquí vamos a utilizar algo simbólico a través de esta imagen. Traslaciones horizontales, y hemos colocado el signo menos indicando que hace traslaciones horizontales, es decir, en la dirección del eje de las abscisas, pero con el signo al contrario al valor que tenga D. Si es positiva, las traslaciones son a la izquierda; si es negativa, las traslaciones son hacia la derecha. Y E hace traslaciones verticales, es decir, en dirección del eje de las ordenadas. Y pongo más, que indica que es con el mismo signo. Es decir, que esto podemos resumirlo como las influencias que ejercen estos parámetros en el gráfico de una función a partir de la función más simple. Yo les voy a dar un breve tiempo porque vamos a continuar con el ejercicio que les propuse para que ustedes puedan tomar estas influencias de una manera muy rápida. Este resumen, este conocimiento lo podemos aplicar inmediatamente en un ejercicio, es decir, como les propuse, un ejercicio muy sencillo donde le vamos a dar la ecuación de la función cuadrática. En este caso le vamos a pedir que realicen estas actividades que aparecen ahí. Las voy a comentar. Tenemos la ecuación, hallar el vértice de la parábola, ya sabemos hacerlo, los ceros de la función, el punto de intersección del gráfico con el eje de las ordenadas, el conjunto imagen, hallar un valor funcional, es decir, en el inciso C, haya qué valor debe tener X cuando la Y toma valor de menos 1, o sea, menos 143, creo que es muy fácil el ejercicio, y finalmente trazar el gráfico. Si ustedes entienden que el gráfico hay que hacerlo primero, bueno, el orden aquí lo deciden ustedes. Vamos a darle un tiempo para que puedan tomar estas actividades en sus cuadernos. Siempre una buena ayuda en el aula para distribuirse cómo copiar un ejercicio permite que todos tengan ya esta actividad. Pero quisiéramos comentar algo muy brevemente. Esta es la ecuación. Si la comparamos con la ecuación más general, pues observen ustedes quién es A, quién es D, quién es E, qué valores toman estos que están aquí. Esto es muy importante hacer este análisis. Por tanto, inmediatamente ya tengo el vértice. Si tengo D y tengo E, pues el vértice es menos 2, punto y coma, 1. Yo creo que estos son elementos muy importantes que nos permiten representar el gráfico de la función, porque si tenemos el vértice y sabemos que A es menos 1, es decir, abre hacia abajo, pues entonces creo que no es muy difícil pues representar el gráfico de esa función y obtener
las propiedades y las actividades que les pedimos. Esto que hemos hecho alrededor del concepto de función, que continuaremos trabajando en lo adelante, pues nos indica que debemos realizar resúmenes, realizar un grupo importante de ejercicios y problemas dirigidos al trabajo con las funciones, con las propiedades, el concepto, los tipos de representación, etcétera, para poder entonces comprender y prepararnos para el examen de ingreso. Ya hoy no tenemos tiempo para más, seguramente nos volveremos a ver, de manera que nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro.